¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Vamos a platicar a Rosa María de la Torre Torres. Es una catedrática muy reconocida aquí en el estado de Michoacán, en el país. Voy a leer parte del currículum de la doctora para comenzar con esta charla. Ella está doctorada en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, también realizó un posgrado en la Universidad Autónoma de Querétaro, una especialidad de Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, España, una especialidad en Derechos Humanos por la Facultad de Derecho Robert Schuman de la Universidad de Estrasburgo y del Instituto Internacional de Derechos Humanos René Cassin. Es autora de varios libros, miembro de la Asociación Constitucionalista de España, coordinadora del capítulo Michoacán del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, coordinadora general del Grupo de Investigación en Derecho Animal, GIDA, entre otros temas. Un currículum extensísimo. Doctora, gracias por acompañarnos. Qué gusto que estés con nosotros hoy. Muchísimas gracias, Mario. Siempre es un gusto platicar contigo y con tu auditorio. Gracias. Bueno, parte de la labor, eres constitucionalista, eres académica, investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, pero también llevas una labor muy activa, muy interesante, que tiene que ver con los derechos de los animales. Y también eso nos ha llamado mucho la atención porque a la par, digamos, de tu trabajo y de tus investigaciones en materia constitucional, pues te has dado la tarea también de abrir beta, de ir picando piedra y formando, al menos ese es el objetivo ahora recientemente que se aprobó la especialidad en Derecho Animal, pues que vayas abriendo camino para que se vayan especializando en esta materia los futuros abogados o los abogados. Y además, bueno, eres la coordinadora general de GIDA, que es el Grupo de Investigación en Derecho Animal, desde hace, si no me equivoco, 12 años, desde el 2013. ¿Qué te lleva, doctora, a pasar del derecho constitucional y de repente empezar a voltear a ver la protección animal? Fíjate que es muy interesante, Mario, porque el derecho animal es una rama emergente. En el derecho es una rama muy nueva. Si tú lo ves, hace 20 años nadie hablaba de derecho animal. Sí había muchas aportaciones teóricas en otros países como Estados Unidos, en Europa, ¿no? En Francia, en España, en América Latina había aportaciones teóricas importantes en Argentina, en Colombia, en Chile, pero como una rama práctica del derecho no se hablaba. Yo recuerdo mi primer acercamiento con el tema de los derechos y de la protección animal fue cuando yo estaba como secretaria auxiliar en la universidad, que llegaron un grupo de activistas encabezados pues por los activistas de GAPAT, pues reclamando los temas de la vivisección en la Facultad de Medicina, ¿no? Y entonces el entonces rector me encargó que los atendiera y que me enterara un poco del asunto. Y al hacer las investigaciones, no solo de lo que estaba pasando en medicina, te estoy hablando del año 2012, de lo que estaba pasando en la Facultad de Medicina, me di cuenta que había un cúmulo de normativas de bienestar animal que no se aplicaban, que francamente eran letra muerta en prácticamente todas nuestras universidades. Y entonces empecé a involucrarme con el tema de todas estas normativas, de todas estas teorías, y me di cuenta que en México no había nadie que trabajara el tema de derecho animal y derechos de los animales. Y entonces de ahí la inquietud... Digamos, más allá de la parte moral, digamos, ¿no? De las obligaciones, que es un tema, la preocupación moral por el trato que reciben los animales es súper antigua, ¿no? Si tú te vas a las culturas orientales, ¿no? La India, etcétera, pero aquí, incluso en Occidente, ¿no? Desde los filósofos como Plutarco, Porfirio, Pitágoras, ya se hacían preguntas muy serias sobre los límites éticos de la relación humano-animal. Hay teorías, hay libros muy interesantes, ¿no? En 1892, un autor británico, Henry Salt, escribió el primer libro sobre derechos de los animales. Curiosamente, también escribió uno de los primeros libros sobre... Entonces no se llamaba veganismo, pero él hablaba ya de una dieta basada en plantas, ¿no? Como una obligación ética hacia los demás animales. Pero como estudio sistemático en México, no había nadie quien abrazara esta rama. Entonces a mí se me ocurrió sacar una convocatoria al interior de la Facultad de Derecho, y tengo que decirlo, siempre he recibido
todo el apoyo de los directores que han pasado desde 2012 hasta la fecha por nuestra facultad, los jefes de posgrado y los rectores y ahora rectora, para impulsar esto. Sacamos una convocatoria para alumnos de licenciatura y de posgrado que quisieran empezar a cultivar la línea. Y empezamos a trabajar muy estrechamente, primero con los colegas de filosofía, con Cristina Ramírez Barreto muy específicamente, porque en filosofía sí ya había una línea de ética animal más o menos desarrollada. Pero hacía falta la contraparte jurídica de esta cuestión, pues no solamente en la Universidad Michoacana, sino en todas las universidades. Partimos para que la gente también comience a entender cuánto se ha avanzado de ver a los animales como propiedades y como objetos jurídicamente, como cosas nada más, ¿no? Sí, es bien interesante porque hasta hace muy poco en nuestro sistema jurídico, como en la mayoría de los sistemas occidentales, el mundo jurídico se divide en personas o cosas, ¿no? Y lo que los une son las acciones. Y los animales han sido condenados a la categoría de cosas, como muchos seres humanos habían sido condenados a la categoría de cosas hasta hace bien poco, ¿eh? Pensemos, por ejemplo, en la comunidad afrodescendiente. Hay una resolución bien interesante de la Suprema Corte de Estados Unidos, 1863, en donde dicen que los afrodescendientes, que los negros, no son personas. Fíjate qué interesante, ¿no? Utilizando prácticamente los mismos argumentos que hasta hace poco utilizaban los jueces para decir que los animales no pueden ser considerados como otra cosa que cosas, ¿no? Entonces es muy interesante porque esto ha ido cambiando. En América Latina hemos tenido resoluciones bien interesantes. Hay un cambio de paradigma en el año 2015 en Argentina, cuando por primera vez se declara a un animal no humano como persona no humana, que es la orangutana Sandra. Esta resolución tuvo un efecto de onda expansiva en muchas jurisprudencias en América Latina, en la India, en Francia, en España, y entonces ahí se empieza a visualizar la posibilidad de que los animales sean considerados como algo diferente a cosas. Entonces viene la pregunta, si los animales no son cosas, ¿pueden ser personas? Y aquí hay mucho debate, ¿no? Sobre si las personas son las que pueden ejercer sus derechos por sí mismos o no. Y se ha llegado a la conclusión de que se puede crear una categoría jurídica especial para los animales. Por ejemplo, ahora en nuestra Constitución mexicana tenemos ya considerados a los animales como seres sintientes. Ese ya es un primer paso bien importante para ir cambiando todo esto en nuestro sistema jurídico. Oye, pero estamos hablando de 10 años, todo este cambio se ha dado en 10 años. En 10 años. ¿Qué ha impulsado todo esto? Tan rápido me refiero. En primer lugar, y aquí hay que reconocer el trabajo que hacen los activistas y las activistas. Cada vez vemos no solamente grupitos desorganizados como se veían hace algunos años, ¿no? Vemos organizaciones, vemos grupos de personas que están haciendo un activismo ya muy profesional y hacen activismo desde ir a los congresos de los estados, al Congreso Federal, a exigir nuevas leyes, hacen activismo en el poder ejecutivo, ¿no? Para exigir al poder ejecutivo que se cumplan con las normas que ya existen, pero hacen un activismo muy importante en materia de litigio estratégico. Y en México hemos tenido resoluciones muy importantes de la Corte, de juzgados de distrito, de tribunales colegiados, que han ido rompiendo esta idea de que los animales son cosas y son propiedades. Y esto nos ha ayudado mucho a nosotros como grupo de investigación para poder ir construyendo todas estas categorías jurídicas en varios estados. Nosotros como grupo de investigación tenemos 3 líneas de trabajo. Lo que es la formación, como tú decías, de especialistas en el área del derecho. Tenemos ya un seminario que tiene ya muchos años, cuenta con más de 70 seminaristas de 11 países de Iberoamérica. Tenemos también el área de lo que es el cabildeo, el lobbying parlamentario. Trabajamos muy estrechamente con los congresos del Estado, con el Congreso Federal, para ir proponiendo nuevas normas en distintas materias jurídicas, y también hacemos un trabajo con el Poder Judicial, tanto desde el litigio estratégico como desde la asesoría, la participación, como amigos de la Corte, como terceros interesados en procesos judiciales, para ir aportando estos argumentos. Pero siempre vamos acompañados por los activistas. Entonces, volviendo a tu pregunta, lo que ha logrado este cambio es el trabajo de los activistas. Vamos a hacer una primera pausa, seguimos con este tema. ¿En qué punto nos encontramos hoy, después de este avance de 10 años? ¿Se han logrado pues avances importantes,
interesantes, pero ¿hacia dónde nos dirigimos este 2025? Vamos a la pausa y volvemos. Regresamos nuevamente aquí en Contexto, abriendo la conversación. En Michoacán estamos conversando con la doctora Rosa María de la Torre Torres. Es constitucionalista, doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, entre otras cosas que no leí de parte de tu currículum, doctora, es diplomada en Derechos del Animal por la Universidad Abierta Interamericana de Argentina, Rosario, Argentina, diplomada en Cuestión Animal en la Filosofía y la Teoría Social Contemporánea por el Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social en Colombia. Y bueno, has contado este avance vertiginoso en la última década para pues tratar de que los animales pasen de ser meros objetos, cosas, a seres sintientes, y algunas decisiones de tribunales muy interesantes. ¿En qué punto nos encontramos hoy en día? Es muy interesante. En México hay una efervescencia ahorita parlamentaria y jurisprudencial para cambiar. Yo veo un deseo en los diputados, en las diputadas de distintas entidades, en gobernadores, en el propio Poder Judicial, de cambiar esto, ¿no? Te comento, estamos trabajando muy estrechamente con el gobierno de Baja California, ¿no? La gobernadora Marina es súper animalista y hay un grupo de activistas muy importantes y encabezados por abogados animalistas de México, que así se llama la asociación que trabaja muy fuertemente en Baja California. Y se acaba de reformar el artículo 7º de la Constitución de Baja California para reconocer a los animales, además de como seres sintientes, como ya se hace en la Constitución Federal, como sujetos de especial protección. Y de ahí estamos trabajando para la implementación de un sistema integral de protección a los animales, así como el sistema DIF, que es un sistema integral que articula a distintos poderes de distintos niveles con distintas políticas públicas para proteger a la niñez. Se está creando en Baja California un sistema análogo para proteger a los demás animales, ¿no? Aquí en el estado de Michoacán, bueno, pues tú lo sabes, la diputada Juliana Bugarini acaba de impulsar y se acaba de aprobar pues la abolición de la tauromaquia. Fue un gran paso en nuestro estado. Se ha trabajado también en distintas iniciativas con la diputada Sandra Arreola, pues para reconocer temas como familia multiespecie, ¿no? Para que los animales en compañía puedan ser reconocidos como parte de nuestra familia. Esto deriva de una resolución muy interesante, bueno, 2 resoluciones de tribunales colegiados a nivel federal que reconocen que en nuestro país ya existen familias multiespecie. ¿Esto qué implicaciones tiene, Mario? Por ejemplo, que si se reconoce a un animal en compañía como parte de tu familia, tú puedes pedir desde un permiso laboral, ¿no? Para atender a tu familiar no humano cuando esté enfermo. Tú puedes acceder a ciertos beneficios fiscales, como por ejemplo la deducibilidad de sus gastos médicos veterinarios, que son muchos, son bastantes, ¿no? El tema, por ejemplo, de que existan políticas públicas tales como veterinarias gratuitas, ¿no? Que eso es un tema, por ejemplo, que estamos trabajando con el diputado Ernesto Núñez a nivel federal, que existan, por ejemplo, guarderías también para los hijos de las no humanos de las familias, ¿no? El reconocimiento, por ejemplo, en la vía penal de los animales como víctimas del delito. Existe el delito de maltrato animal, pero lo interesante es que el bien jurídico protegido, Mario, en las 31 entidades federativas que tienen reconocido el maltrato animal, no es el animal, es la sociedad, porque se parte de la idea antropocéntrica de que quien empieza maltratando un animal termina haciendo daño a los humanos. Entonces no es el animal per se lo que se protege. Entonces vemos muchísimos casos que quedan impunes porque no hay un humano detrás de ese animal maltratado que reclame el maltrato. Si se reconoce a los animales como víctimas, no solamente se tiene que establecer todo un sistema de representación y de procuración de justicia especializado, sino que podrían entrar en el esquema de las leyes de atención a víctimas, tanto estatal como federal. ¿Eso qué beneficio tendría? Actualmente, cuando la Fiscalía del Estado de Michoacán decomisa, no me gusta la palabra, pero todavía son considerados como bienes, decomisa, resguarda a animales que han sido maltratados, pues lo que hace es, en convenio con algunas asociaciones protectoras como GAPAT, por ejemplo, pues va y se los entrega. Pero tú sabes lo que es recibir a un animal que ha sufrido maltrato. Son
cuentas veterinarias, incluso arriba de los 20, 30 mil pesos. Y el Estado se lava las manos, ¿no? Pues claro, y le deja el cuentón a los rescatistas, a las asociaciones, porque no hay un presupuesto establecido, porque el animal no es considerado como víctima. Si pudieran entrar ellos en la ley de atención a víctimas, podrían acceder al fideicomiso que está conformado a través de este sistema de protección estatal y el federal de atención a víctimas, y se podría hablar del resarcimiento de este tipo de gastos, pero incluso del resarcimiento de daño moral al propio animal. Mucha gente seguramente que te está escuchando debe estar con los ojos desorbitados, ¿no? Porque hemos entendido que, y lo pongo como ejemplo en el caso de la violencia en contra de la mujer, que digamos, por el camino, la vía jurídica ha ido avanzando, se han creado secretarías, presupuestos transversales, una serie de acuerdos interinstitucionales, etcétera. Y vemos por el otro lado que en la realidad la violencia continúa, ¿no? Los niveles de violencia, al menos en este país, son brutales. En el caso de este tema que estamos hablando de los derechos de los animales, no puede ocurrir o está ocurriendo un poco lo mismo, doctora, es decir, vamos jurídicamente a pasos agigantados, pero el cambio cultural es a veces muy lento, ¿no? Y todavía hay gente, escuchamos a los taurinos, que dice, hay especies que nacieron para esto, nacieron para el sufrimiento, aunque ellos no lo vean, nacieron para el sufrimiento, estos nacieron para esto, y de ahí no lo sacas, ¿eh? Es complejo, ¿no?, hablar de esos temas. Es que justamente está llegando un tema que nosotros tratamos mucho en el grupo de investigación en derecho animal. ¿Por qué los derechos humanos no están funcionando? ¿Por qué la protección a las mujeres, la protección a la niñez, a los adultos mayores, a los pueblos originarios no funciona? Y nos critican mucho y nos dicen, oye, tú preocupándote por los derechos de los animales, pero todavía no están funcionando al 100 los demás derechos, los derechos humanos. Pues justamente ese es el problema, porque no hemos ido a la raíz del problema. Hemos pretendido atender los síntomas. ¿Cuál es la raíz de cualquier ejercicio de violencia a otro ser, hacia otro ser sintiente, sea humano o no humano, sea mujer, afrodescendiente, de la comunidad lésbica, gay? Pues que existe un pensamiento supremacista de un grupo de personas que piensan que pueden instrumentalizar al otro, que pueden torturar al otro, que pueden explotar al otro impunemente. El machismo, el racismo. Niño, mujer, anciano o animal, ¿no? O animal. El racismo, el machismo, el sexismo, tiene las mismas raíces que el especismo. El especismo es pensar que otro animal, por ser de diferente especie a la humana, es inferior y por lo tanto puede ser utilizado para nuestro beneficio, ¿no? Entonces, esto me lleva a una frase muy bonita cuando, no sé si tú sepas, la Asociación Protectora contra el Maltrato Animal en Estados Unidos se fundó antes incluso que hubiera la protección de los derechos de los niños en Estados Unidos. Y cuando le preguntan a Henry Berg, el fundador, todavía existe esta asociación, y le preguntan en 1863, oye, pues, ¿por qué te preocupas tú por el tema de proteger a los animales? Dijo, porque estoy trabajando en las raíces del problema. Y es bien interesante que el primer tema de maltrato animal lo atendió de maltrato infantil, lo atendió esta asociación de protección animal, porque como no había asociaciones de protecciones de niños, no había legislación en materia de maltrato infantil, pero sí había legislación en materia de maltrato animal, lo que cuando las personas fueron y denunciaron el caso de Mary Ellen Wilson, que fue la primera niña que fue rescatada jurídicamente del maltrato infantil en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, cuando fueron y dijeron, oye, haz algo, dijo, efectivamente, porque la niña es un animal y está siendo maltratado, ¿no? Entonces es justamente trabajar por los derechos de los animales, es trabajar en la raíz de un problema que nos afecta como sociedad. Entonces, me parece que ir cambiando lo que tú decías, la educación, la cultura, la visión de que el diferente puede ser instrumentalizado, va a ayudar mucho a combatir la violencia en otros niveles. Porque tú no puedes ser un Estado, ya hablando a nivel institucional, que pretenda combatir la violencia cuando tú permites, coadyuvas, solapas actos de violencia hacia seres vulnerables, como los animales, ¿no? Normalmente cuando volteamos a ver los países, entre comillas, más desarrollados, en donde se respetan más los derechos humanos, en donde se camina mejor, digamos, estos países sobre todo de allá de Dinamarca, de Noruega, ¿no?, de Suecia, pues volteamos y vemos que también hay un respeto hacia los derechos de los animales, ¿no?, de todas las personas en general. Coincido contigo, doctor, en el sentido de que hay un problema muy profundo de violencia en México
que afecta a todas las esferas de nuestra sociedad, y obviamente los animales pues viven en una condición terrible aquí. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Con todo esto que has comentado, con lo que tenemos, vamos a hacer una pausa, pero ahorita me gustaría que nos comentaras hacia dónde nos dirigimos en materia jurídica. ¿Qué es lo que estás previendo? Ya comentabas ahorita, ya se prohíben las corridas de toros en Michoacán, pero vemos que en otros estados, por ejemplo, se están agrupando, no sé, Aguascalientes, por ejemplo, o Tlaxcala, pero vemos que hay también la petición de muchas asociaciones que están pidiendo pues más sanciones más duras en cuanto al maltrato animal, en materia penal, etcétera. Ahorita después de la pausa. Regresamos nuevamente aquí en Contexto, abriendo la conversación. En Michoacán estamos conversando con la doctora Rosa María de la Torre Torres. Ella es doctora en Derecho Constitucional, especialista en temas de derecho animal. Ahorita también me gustaría que nos platicaras un poco más acerca de esta especialidad que se está impartiendo en la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para las personas que estuvieran interesadas en irse sumando a pues le podremos llamar ejército de abogados, ¿no? Que seguramente en un futuro muy cercano pueden estar apoyando justamente esta causa. ¿Hacia dónde nos dirigimos, doctora, con estos avances, con estas transformaciones en materia jurídica que ya han tenido impactos importantes? Lo veíamos en Michoacán hace un par de meses máximo, la abolición de las corridas de toros aquí, pero ahora se están pidiendo nuevas reformas. ¿Hacia dónde caminamos? Es bien interesante, Mario, porque desde hace 9 años, ya en 2016, la Corte en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, empezó a marcar una pauta tanto de legislación como de políticas públicas al decir, por ejemplo, en el caso de México, que ninguna práctica cultural que implique maltrato animal iba a estar protegida por la Constitución. Entonces, esto empezó a abrir la puerta a que en varios estados se empezaran a prohibir las prácticas crueles. También desde el año 2011 se empezaron a incorporar los delitos de maltrato animal. Ahora tenemos el principio de familia multiespecie, la declaratoria de los animales como seres sintientes, primero en la Constitución de la Ciudad de México, que fue la primera en 2017, en otras 4 constituciones, y en la federal, y ahora, como te decía yo, la de Baja California, que es un hito, ¿no?, en el derecho, porque es la primera constitución en el mundo que reconoce a los animales como sujetos. ¿Cuál es la diferencia? Pues que al tú reconocer a los animales como sujetos, estás reconociendo que tienen intereses propios, que pueden ser ponderados frente a los intereses humanos. Entonces, esto va a implicar que muchas de nuestras normas cambien. El derecho civil, ya lo platicábamos, para que los animales en compañía no sean considerados como propiedades, y aquellos que sigan siendo considerados propiedades, por ejemplo, los animales que se destinan para el consumo humano, pues que sean tratados de acuerdo a parámetros éticos, ¿no?, y adecuados. El derecho penal, el derecho mercantil, por ejemplo, hay una resolución muy interesante: los animales en compañía, lo que algunas personas llaman mascotas, no pueden ser embargados ya, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende que son parte de familias, y a los miembros de la familia no se les embarga. Entonces va a haber un cambio muy profundo en todo el derecho, y por eso es importante que no solamente nuestros abogados y jóvenes abogados y abogadas que están egresando de las aulas, sino también todas aquellas personas interesadas en la cuestión animal, por ejemplo, pueden ser comunicadores como tú, que siempre han sido sensibles y preocupados para el tema animal, que quieran formarse en este tema. Es importante que se abran espacios formativos para conocer y que se pueda aplicar el derecho animal y los derechos de los animales en todas las trincheras posibles de la actuación humana. Y por eso, pues, estamos muy contentos en la Universidad Michoacana, porque se aprobó, el Consejo Universitario aprobó lo que es el primer programa de posgrado en América Latina en materia de derecho animal. Diplomados hay muchos. Argentina tiene una tradición muy importante de diplomados en distintas universidades, Colombia, Chile, pero como programa de posgrado, pues con una validez de programa de posgrado, este es el primer programa en América Latina que se va a ofertar. Está por salir la convocatoria en un par de semanas para iniciar en el mes de septiembre. Y pues esperamos tener una participación muy nutrida, digo, no solamente de abogados y abogadas, porque está abierto a cualquier persona que tenga una licenciatura y que esté
afín al tema, ¿no? Incluso veterinarios y veterinarias que participan con nosotros, gente de historia, de filosofía, de antropología, pero también, por ejemplo, tenemos gente de físico-matemáticas que están interesados también en hacer activismo, en conocer el tema del derecho animal y de poder participar activamente, y pues también serán bienvenidos. Y ya con unas bases muy sólidas en materia académica, ¿no? Eso también va a ayudar a que el movimiento se fortalezca, ¿no? Sí, porque justamente hace algunos años, cuando yo empecé a trabajar con activistas, me decían, querían que yo estuviera en todas las reuniones, en todos los debates parlamentarios, y yo les decía, a veces no me puedo partir en mil. Me decían, es que queremos aprender a explicar como tú los términos jurídicos y tal, ¿no? Y por eso fue que creamos el Seminario Permanente de Derecho a Animales y Filosofía, que tenemos ya 7 años trabajando. Y lo hacemos en línea, ¿no? Pueden entrar a la página de GIDA y ahí encuentran toda la información del seminario, y eso también nos ha permitido en el grupo de investigación hacer un núcleo de académicos de Chile, Argentina, Colombia, Perú, Brasil, Uruguay, México, España, Francia, que conformamos el núcleo básico académico y que somos quienes estamos formando nuevas generaciones de abogados y de abogadas que ya están haciendo litigio estratégico, que ya están haciendo activismo, que incluso ya tienen cargos de decisión y que, habiendo sido formados por GIDA, pues ya están ayudando a hacer todo este cambio en favor de los animales. Como coordinador también general de GIDA, que es el grupo de investigación en derecho animal, que además ya es internacional, ¿cuál es el futuro? ¿Hacia dónde está caminando GIDA también? No, bueno, hemos crecido exponencialmente. Está feo decirlo, pero la pandemia, como dijo por ahí alguien, nos cayó como anillo al dedo, porque pudimos ampliar la participación de nuestros docentes y tenemos, pues, como te decía, una participación en 11 países de Iberoamérica. Estamos conformados por académicos de 7 países, ¿no? Con amplísima experiencia en el tema, y tenemos ya también un renuevo generacional bien interesante, ¿no? Yo les digo de cariño y con mucho respeto mis giditas, pero de giditas no tienen nada. Fueron chicos que entraron en esta primera convocatoria que yo te platicaba, ¿no? Del año 2012, y que ahora ya son doctores, doctoras en derecho, maestros, maestras en derecho, que hacen un trabajo fabuloso en las distintas áreas en las que incide el grupo de investigación en derecho animal. Entonces vamos avanzando bien y rápido. Ahora, Michoacán, ¿dónde está, doctora? Digamos, en el espectro nacional, ¿dónde ubicarías al estado de Michoacán en cuanto a su legislación en este tema? Yo diría que estamos en la media tabla, ¿no? No estamos como Baja California. Yo te podría decir que Baja California ahorita es el estado que está mejor en temas de protección animal. La Ciudad de México, que fue pionera, ¿no? Incluso ellos ya tienen hasta una brigada de vigilancia animal dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, pero nosotros hemos avanzado de estar en el fondo a media tabla, ¿no? Tenemos desde el año 2013 tipificado el delito de maltrato animal, se le han ido haciendo adecuaciones para enriquecer el tipo penal, ¿no? Hemos tenido casos interesantes ya condenados. Existe dentro de la Fiscalía una unidad especializada en temas de maltrato animal, que estamos buscando también hacer una reforma en la ley orgánica de la Fiscalía, para que sea una fiscalía especializada, no una unidad, para que pueda tener mayor actuación. Que es efectiva, sí, sobre todo, ¿no? Y justo en esta legislatura, pues hemos visto el impulso específicamente de varias legisladoras, ¿no? Juliana Bugarini, Sandra Arreola, que tienen un interés muy legítimo y de muchos años. No es un tema coyuntural, como luego muchos diputados y diputadas lo agarran como, ay, para sacarme la foto. No, ellas tienen un interés legítimo desde hace muchos años y han impulsado temas bien importantes. Entonces, yo creo que si se aprovecha esta legislatura bien, el impulso de estas diputadas, el trabajo del grupo de investigación y de otras organizaciones que trabajan también con el Congreso del Estado, yo creo que vamos a tener un resultado interesante al final de esta legislatura. Bueno, vemos, por ejemplo, que Michoacán, te preguntaba por Michoacán, y a lo mejor Morelia falta mucho por hacer todavía. Hay muchas, las asociaciones están asentadas aquí, muchos de los activistas que han generado estos cambios, pero hay otros municipios que podríamos decir que están en la época de las cavernas. Doctora, ¿cómo se puede involucrar a todos estos municipios en donde pues es ya de manera casi normal las notas de maltrato animal brutal, ¿no? De exterminio de perros o de gatos, o de que el ayuntamiento a veces es el promovente, ¿no? ¿Cómo se puede involucrar al resto de los ayuntamientos a esto que nos has estado platicando?
Y fíjate, Mario, esto que tú comentas tiene un lado oscuro, pero también tiene un lado brillante. El lado brillante es que nosotros hemos observado desde GIDA en los últimos 10 años cómo en prácticamente la mayoría de las cabeceras municipales hay ya grupos organizados de activistas que son los que denuncian. Pareciera que hay más maltrato que antes. No. Lo que pasa es que ahora hay más denuncias, hay más grupos. Visibilizan más. Claro, y has visto pues casos como el de Tangancícuaro y otros de presidentes municipales que han sido sentenciados, ¿no? Gracias al trabajo de activistas que denuncian y que recurren a litigantes estratégicos, y creo que ahí vamos avanzando. De nuevo, el activismo está impulsando en Michoacán, incluso en los municipios más recónditos de nuestro estado, el tema de los derechos de los animales. Al menos visibilizándolos, ¿no? Voy a hacer una última pausa, doctora, y agradecerte que nos acompañes. Y le voy a dar un giro al tema. Eres constitucionalista, es imposible no preguntarte el tema de la elección judicial. Vamos a la pausa y volvemos. Regresamos en esta última parte de En Contexto, abriendo la conversación. En Michoacán estamos conversando con la doctora Rosa María de la Torre Torres, académica, constitucionalista, autora de muchos libros. Y yo me atrevo a asegurar, sin ninguna duda, doctora, que eres de las personas más reconocidas en términos académicos y más respetados. Y bueno, pues sería un desperdicio, siendo constitucionalista, no preguntarte. Estamos a días ya, hoy además el último de los últimos días que se puede hablar sobre el tema, sobre la elección judicial. Hay dos posturas muy claras: el llamado a votar por las razones que tú quieras, y un grupo importante de académicos, de analistas, de especialistas que están diciendo: yo no voy a votar, por una serie de razones muy sólidas todas. Preguntarte, ¿cómo ve la elección judicial, doctora? Bueno, de entrada tengo que hacer un ejercicio de honestidad intelectual y decirte que yo me posiciono en el grupo de académicos y académicas que no vamos a votar, ¿no? Como tú sabes, es una postura que hemos abrazado varios, incluso nos invitaron a participar en las distintas fases de este proceso, pero esto parte de un principio de objeción de conciencia, tal cual, ¿no? Que es no convalidar, lo voy a decir con toda responsabilidad y con toda la palabra, lo que es una pantomima para pues hacerte del control del poder judicial, ¿no? Robar la independencia de jueces y juezas, y que lleguen, sí, estoy segura, llegarán perfiles interesantes, porque tampoco podemos generalizar. No es que todos los perfiles sean malos, que no tengan experiencia. Hay perfiles muy interesantes, tanto para los cargos más altos como la Suprema Corte, como para cargos en nuestro estado. Pero me parece que este es un ejercicio que rebaja al poder judicial y hacer simplemente pues un instrumento más de el partido hegemónico en este momento, y estará muy cuestionado el tema de la independencia y la capacidad de la mayoría, repito, no de todos, porque tengo queridos amigos y amigas que decidieron sí participar en este proceso, pero me parece que la mayoría va a tener pues una cuestionable formación y experiencia judicial. Contrario a lo que han dicho desde la Presidencia de la República, incluso de que en otros países también se vote, desean en Estados Unidos, pero no se votan los ministros de la Corte, no se votan los magistrados de los tribunales electorales. Son cargos muy técnicos, es decir, despartidizados, al menos despolitizados lo más que se pueda. ¿Por qué prácticamente en todo el mundo no se votan los ministros de la Corte, los magistrados y los jueces? Porque se requiere una formación muy específica, ¿no? Y esto viene desde la teoría constitucional. La interpretación constitucional, la interpretación de normas técnicas como las electorales, como las administrativas, como las fiscales, requieren la formación muy detallada de profesionistas del derecho en este tema, porque a diferencia de las normas ordinarias, que se hace un ejercicio, se conoce jurídicamente como de subsunción, si A, B, por lo tanto C, ¿no? Es un ejercicio prácticamente lógico-deductivo. Cualquier persona que tenga una buena lógica puede llegar a una buena conclusión jurídica en la materia ordinaria, pero en materias especializadas se hace un ejercicio hermenéutico. ¿Qué implica esto? Hacer una interpretación de la norma, una interpretación en un contexto político, en un contexto social, en un contexto económico. Entonces, esto requiere labores de razonamiento muy profundo jurídico, pero también de argumentación muy sólida. Es decir, no cualquier abogado o abogada, con todo respeto, recién egresado de la licenciatura,
puede hacer este tipo de ejercicios de interpretación hermenéutica como requiere la norma constitucional. Ahora, finalmente, no es una reestructura del poder judicial como tal, ¿no? Simplemente es quitar a los que están para someter a votación a los que quieren aspirar a esos cargos, pero las decisiones seguirán siendo las mismas. Hay algunos cambios, ¿no? Me parece que desaparecen las salas en la Corte, habrá un tribunal de disciplina judicial que serán los que vigilen con lupa el actuar de los jueces, magistrados y ministros, uno lo entiende así, y que sus decisiones serán inapelables, inacatables, es decir, lo que ellos digan, sea correcto o incorrecto, pues es letra final. ¿Qué opinas, por ejemplo, de este cambio, sí, de cómo estará conformada la Corte? Fíjate que es muy triste que quienes están encargados de asegurar la seguridad jurídica o de garantizar, para evitar la cacofonía, la seguridad jurídica son los que menos seguridad jurídica van a tener, tanto en la independencia de su actuar como en la permanencia en el cargo. Porque uno de los criterios de independencia judicial para que un juez sea independiente es que tenga seguridad de su encargo. Pero si tú vas a estar sometido a los vaivenes electorales, que muy pronto van a ser vaivenes político-partidarios, y esperemos que no sean vaivenes de cuestiones de seguridad, como podría ser la interferencia del crimen organizado en este tipo de elecciones, y además tienes un vigilante, un observador, un gran hermano, ¿no? Volviendo al ejemplo de George Orwell, que te está no solamente vigilando, sino que te está coaccionando tu actuar. ¿Qué clase de jueces y juezas vamos a tener, no? Y este ejercicio del Tribunal de Disciplina me recuerda mucho algo que ya existió en una de las épocas más dictatoriales de nuestro país, que fue el gobierno de Santana. En 1836, en la Constitución Federal de 1836, existe una figura que es el Supremo Poder Conservador, que eran los 5 mejores amigos de Santana, que eran los encargados de revisar la constitucionalidad de los actos de prácticamente todas las autoridades federales y centrales, porque recordarás que en ese momento histórico México no era una federación, éramos un estado centralista, ¿no? Entonces esos 5 éforos, ¿no? Esos 5 miembros del Supremo Poder Conservador, nombrados directamente por Santana, pues eran los que revisaban la actuación. Entonces ya te podrás imaginar lo que sucedía. Por eso es que llegamos a una de las épocas más dictatoriales, 7 años negros en la historia constitucional de nuestro país, hasta que en 1843 vienen las bases orgánicas y desaparece esto, ¿no? Entonces, esto me recuerda mucho este ejercicio, o sea, porque no solamente pretendes tener un poder judicial a modo, sino tenerlo de manos atadas, ¿no? Tenerles las manos atadas a través de este tribunal de disciplina y tener el control absoluto de las decisiones judiciales. Esto va a ser peligrosísimo en nuestro país, y a mí me llama mucho la atención que la mayoría de mi gremio, y lo digo como constitucionalista, se haya quedado callado en el momento. Somos muy pocos los que tenemos esta voz crítica y decimos no voy a participar ni voy a convalidar de ninguna forma este ejercicio. Pues la mayoría de los constitucionalistas respetados han mostrado una opinión crítica hacia este proceso, doctora. Y bueno, y finalmente en estos temas, pues, ¿qué le auguras al Poder Judicial? ¿Cómo estará conformado? ¿Ves que habrá un golpe de timón en las decisiones que se han estado tomando? ¿Seguiremos un poco igual? Porque finalmente lo que va a cambiar son las personas. ¿O sí ves un cambio radical en las decisiones que se han tomado, sobre todo muchas muy interesantes a favor de grupos vulnerables o a favor a través de estos litigios estratégicos que hablabas? ¿Crees que vayan a cambiar las cosas? Mira, yo espero equivocarme, de verdad espero equivocarme, Mario, pero no le auguro un buen futuro al Poder Judicial. Como yo te decía, hay muchos colegas que yo respeto, que están participando y que ojalá tuvieran oportunidad de llegar, ¿no? Por ejemplo, aquí en Michoacán, personas como Guimencindo García Morelos, ¿no? Que todos reconocemos que es un gran especialista en materia de derechos humanos. A nivel federal está la hija de la ministra Sánchez Cordero, también muy reconocida, ¿no? Pero van a ser muy pocos. Van a ser muy pocos las personas que lleguen con la suficiente solidez jurídica, académica y de experiencia procesal, porque tampoco es que, si tú te fijas en la Corte, se buscaba un equilibrio de personas que vinieran de la academia con personas que vinieran de la carrera judicial. ¿Por qué? Porque, o sea, a ver, si tú me avientas a la Corte, seguramente voy a cometer muchos errores, porque desconozco la fineza del proceso jurisdiccional federal,
que los que vienen de carrera judicial sí conocen. Por eso tiene que haber ese equilibrio, y un ejercicio de elección directa como el que se está buscando no garantiza esos equilibrios, no garantiza esa pluralidad en la formación de jueces y magistrados y no garantiza la independencia judicial. Y bueno, finalmente, no sé, supongo que tuviste la oportunidad de ver parte de la propaganda que hicieron los propios candidatos, candidatas y candidatos. No pudieron hacer gran cosa más que a través de sus redes sociales promocionarse un poco. Este proceso en general, ¿cómo lo viste? A mí me dio muchísima tristeza ver a queridos y reconocidos amigos míos haciendo el ridículo en TikTok por intentar hacer campañas a través de redes sociales. Esto le resta muchísima seriedad a la imagen del juzgador. O sea, nos estamos olvidando de la toga, ¿no? A ver, el que los jueces fueran togados en otras épocas y que los jueces sean togados en otros países, tiene una representación simbólica muy importante. El juez imparcial, el juez serio, el juez prudente, el juez mesurado, eso representa la toga en el Poder Judicial. Y ver ahora a nuestros candidatos a jueces saltando en un TikTok es muy triste. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Gracias, Mario. muchas gracias por estas reflexiones en estos dos temas, y le agradecemos también a usted que nos haya acompañado, la doctora Rosa María de la Torre Torres, constitucionalista, y bueno, pues nos escuchamos en la próxima. Buena tarde.